Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Una promesa a un niño, ¿no es casi algo sagrado? No tiene trampas, no tiene letras chiquitas. Es un juramento. Y yo le había hecho un juramento a mi hija, Valeria, que estaría en casa para su cumpleaños de 7 años. Esto pasó el año pasado, pero el recuerdo todavía es muy claro. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Mario, soy camionero. Paso más tiempo en la carretera que en mi casa, pero así fue siempre el acuerdo. Solo que esa vez era diferente. Regresaba de una entrega que se había complicado, un atraso con la carga que me había costado casi un día completo. Llevaba al volante como 20 horas, con pocas paradas, moviéndome solo con café y la imagen de la cara de mi hija esperándome. El cansancio es un compadre traicionero, no te llega de golpe. Se te acerca poco a poco, te va pesando los párpados. Los pensamientos se te ponen lentos, como si estuvieran pegajosos. La cabina del tráiler, que normalmente es mi mundo, empezaba a sentirse como una caja muy pequeña. Afuera, la oscuridad era completa. Era una de esas carreteras que no parecen tener fin. Una línea recta de asfalto que corta por el medio de la nada por kilómetros y kilómetros. De vez en cuando, otro camión pasaba en dirección contraria, y el destello de las luces me cegaba por un segundo, recordándome que no estaba completamente solo en el mundo. Veía el reloj del tablero cada 5 minutos, haciendo unas cuentas que no cuadraban. Me faltaban como 4 horas de viaje, tal vez un poco más. Si no me detenía, si aguantaba firme, llegaría en la mañana, a tiempo para darle un beso antes de la fiesta que mi esposa estaba preparando. Detenerme no era opción. Podía sentir el olor del pastel, escuchar la cancioncita de las mañanitas. La promesa me empujaba hacia adelante. Pero mi cuerpo ya estaba por rendirse. Me dolía la nuca, los ojos me ardían como si tuviera arena. En uno de esos tramos interminables, mi cabeza se fue de lado, no más por un instante, y el tráiler dio un ligero volantazo. El susto me despertó de inmediato, pero fue un susto de pánico. Fue entonces cuando tomé una decisión. Tenía que parar en la siguiente gasolinera, aunque fuera por 15 minutos, solo para echarme agua en la cara y tomar un café que no fuera el de mi termo, que a estas alturas ya sabía a quemado. No pasó mucho para que unas luces amarillentas aparecieran en el horizonte. Una gasolinera. El letrero estaba medio borrado, pero alcancé a leer el nombre, uno de esos nombres genéricos, Gasolinera La Estrella, o El Trébol, algo así. Estacioné el camión en un área más apartada, cerca de donde otros tráilers estaban parados. El silencio, cuando apagué el motor, me dolió en el oído por un segundo. Me bajé de la cabina sintiendo cada hueso del cuerpo. El aire de la madrugada era frío, pero limpio. Había solo un dependiente, un muchacho joven y otro tipo cargando gasolina a una camioneta muy vieja. Un hombre más grande, con gorra, que se me quedó viendo mientras caminaba hacia la tienda. Lo saludé con un movimiento de cabeza. Él me respondió igual, sin expresión. Dentro de la tiendita pedí un café doble y un pan. Mientras el chavo lo calentaba en el microondas, me di la vuelta hacia la puerta y vi que el hombre de la gorra se había acercado, ahora recargado en el marco, mirando al cielo. «La noche está larga, ¿verdad, carnal?», dijo con una voz arrastrada de alguien que vive por ahí. «Ni me digas, pero ya casi se acaba», le respondí tratando de ser amable. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera midiendo mis palabras. Hay noches que no son buenas para terminarlas en la carretera. Su frase se quedó flotando. No entendí bien. Pensé que era una advertencia sobre niebla o tal vez algún accidente. ¿Pasó algo en la carretera? El hombre finalmente me vio a los ojos. Sus ojos eran hundidos. Tenía un aire de cansancio, pero un cansancio de años, no solo de una noche. «No, no hablo de la carretera», dijo mirando de reojo al cielo oscuro por un instante. «Hablo de la noche. La de hoy está diferente.
Es mejor esperar a que amanezca. Lo dijo con una seriedad que me sacó de onda. El dependiente me entregó el café, evitando vernos a los dos. El hombre de la gorra solo me hizo una última señal con la cabeza y se dio la vuelta, subiendo a su camioneta. En menos de un minuto, las luces traseras de su carro se perdieron en la oscuridad. Me quedé ahí, con el vaso caliente en la mano, sintiendo una incomodidad que no sabía de dónde venía. Me quedé con las palabras de ese hombre en la cabeza por unos buenos kilómetros. Traté de ignorarlo, de catalogarlo como una de esas supersticiones de gente de rancho, pero la seriedad en su mirada me había afectado. Aún así, el café hizo efecto. Me sentía más alerta y la promesa que le hice a Valeria volvió a ser mi único enfoque. La carretera delante de mí era un pozo de oscuridad, un corredor negro con vegetación a ambos lados que no podía identificar. Fue entonces que lo vi. Allá arriba, un poco a la izquierda, era una luz. Mi primera reacción fue pensar que era un avión, tal vez un vuelo de madrugada, pero era demasiado potente, un brillo blanco y puro, sin parpadear. Y, lo más extraño, estaba quieta, completamente estática en el cielo, como si estuviera clavada en la oscuridad. Me quedé siguiéndola con el rabillo del ojo, esperando ver la estela de movimiento, escuchar el sonido de una turbina. Nada. Solo el rugido de mi propio tráiler. Por un minuto creí que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, creando cosas, pero la luz seguía ahí, innegable. Y entonces se movió, no como un avión o un helicóptero. Trazó una línea recta y perfecta en el cielo, de izquierda a derecha, a una velocidad absurda, y se detuvo otra vez, de manera instantánea, sin bajar de velocidad, como un punto final en una frase. Ningún vehículo hecho por el hombre se mueve de esa forma. Mi corazón empezó a latir de una forma diferente. Todavía no era miedo, era otra cosa. Una curiosidad inmensa, un asombro que hizo que el sueño se me fuera por completo. Bajé la velocidad del camión, sin siquiera darme cuenta de lo que hacía. Mis ojos estaban fijos en esa cosa. Empezó a bajar, no estaba cayendo, estaba descendiendo, de forma lenta, controlada, como si la estuvieran bajando con un hilo invisible. La luz parecía pulsar, una vibración sutil, un brillo que se intensificaba y disminuía en una frecuencia constante, casi como un latido luminoso. Aquello tenía vida. Seguí manejando, ahora muy despacio, y la luz continuaba su trayecto hacia abajo, pareciendo venir en dirección a la carretera, unos kilómetros delante de mí. La autopista empezó a hacer unas curvas por un área de lomas bajas y por unos segundos la perdí de vista. Sentí una punzada de decepción, pero al dar la siguiente curva, ahí estaba. Mucho más cerca, mucho más grande, ya no estaba en el cielo. Estaba flotando sobre el asfalto, quizás a la altura de un poste de luz. Quieta, silenciosa, esperándome. El brillo era tan intenso que creaba un halo alrededor, impidiendo que viera lo que había en el centro, si es que había algo. Era solo luz. Una luz que no pertenecía a este mundo. No sé explicar qué me hizo seguir. No era valentía. Tal vez era un tipo de hipnosis. Me fui acercando, el camión casi en punto muerto, y la única cosa que existía en el universo era esa luz delante de mí. Y entonces las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Primero fue el sonido. No disminuyó, simplemente desapareció. De un momento a otro, el ronco grave del motor, la vibración en la cabina, el zumbido de las llantas en el asfalto, todo se esfumó. Fue como si alguien hubiera apretado un botón de silencio para el mundo entero. Vi el tablero esperando ver todo apagado, pero no. Las luces seguían prendidas. El medidor de gasolina marcaba el mismo lugar, pero el motor estaba muerto. El camión siguió deslizándose por inercia por unos 200 metros más en ese silencio absoluto. Un silencio pesado que parecía taparme los oídos. El camión se detuvo y me quedé ahí, dentro de esa burbuja sin sonido, a una distancia que no sabría medir de esa cosa luminosa. El brillo de la luz entraba por la ventana,
bañando el interior de la cabina en una luz blanca que no hacía sombras. Era una luz fría, clínica. Mi corazón latía. Sentía la sangre latiendo en mis sienes, pero no podía escuchar. Mi mano, que todavía sostenía el vaso de café del puesto, tembló. Algunas gotas oscuras se escaparon por el borde. Y no cayeron, se quedaron quietas en el aire, justo delante de mí. Pequeñas esferas de café, suspendidas e inmóviles, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Podía ver el humo fino que salía de cada gota, subiendo con una lentitud que no era natural, deshaciéndose como si se estuviera moviendo a través de una materia invisible y densa. Traté de mover mi brazo, y fue como empujarlo dentro del agua. Un movimiento lento, pesado. Parpadear era un esfuerzo que parecía tomar minutos en completarse. El pánico empezó a subir, pero era un pánico lento, anestesiado, como en una pesadilla de la que no puedes despertar. Nada tenía sentido. Con ese esfuerzo inmenso, giré la cabeza hacia la ventana del conductor. El brillo era tan fuerte que tuve que entrecerrar los ojos. Y fue en medio de toda esa claridad que las vi. No eran nítidas, eran más bien como distorsiones en el centro de la luz. Siluetas, altas, delgadas, con miembros que parecían demasiado largos. No tocaban el suelo. Estaban solo ahí, dentro de la luz, quietas. Y tuve la certeza más espantosa de mi vida. Me estaban observando. No sé cuánto duró aquello. Pudieron ser segundos u horas. En esa condición el tiempo ya no tenía sentido. Y entonces la luz pareció contraerse, acumularse en un único punto deslumbrante. Y explotó. No un sonido de explosión. Una explosión de luz blanca, pura. Una luz que atravesó el vidrio, el metal, atravesó mi piel y mis huesos y lo llenó todo. Ya no había cabina, ya no había carretera, ya no había Mario. Solo había el blanco. Tan de repente como comenzó, terminó. El blanco se fue y el rugido del motor regresó de golpe, un sonido que invadió la cabina y me hizo saltar en el asiento. En ese mismo instante, las gotas de café que flotaban en el aire cayeron, salpicando en el tapete de goma. La vibración del camión regresó. Las luces del tablero temblaron. El mundo estaba funcionando de nuevo. Mi primera reacción fue mirar hacia afuera, con el corazón acelerado en el pecho. No había nada. Absolutamente nada. La carretera estaba oscura y vacía. El cielo estaba salpicado de estrellas, sin ningún brillo fuera de lugar. La luz, las figuras, el silencio. Todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Me habré quedado dormido, habré tenido una pesadilla, una alucinación por el cansancio. La idea pareció tener sentido por un segundo. Era la única explicación lógica. Debí haberme dormido un instante, y mi cabeza exhausta inventó todo eso. Pero entonces me di cuenta de una cosa: ya no estaba cansado. El peso en mis hombros se había esfumado. El dolor en la nuca, el ardor en los ojos, esa niebla mental que me acompañaba por horas. Todo se fue. Me sentía alerta, conectado. Una energía extraña, artificial, como si me hubieran inyectado café directo en la vena, pero sin el nerviosismo. Mi cuerpo se sentía ligero. Mi mente estaba aguda de una forma que no era natural. Aquello no tenía ningún sentido. La sensación era tan real, tan innegable, como el volante en mis manos. El bienestar físico era la prueba más concreta de que no había soñado. Algo había sucedido en ese tramo de carretera, algo que me quitó la extenuación del cuerpo. Pisé el clutch con la pierna temblando un poco, metí la primera. El camión respondió al instante, como siempre. Empecé a acelerar, queriendo salir de ahí lo más rápido posible. No miré por el espejo retrovisor, no quería. Mi único pensamiento era manejar, seguir adelante hasta encontrar las primeras luces de alguna ciudad, cualquier señal de civilización que me dijera que todavía estaba en el mundo real. Avancé por casi una hora, creo. La sensación de alerta no disminuía. Cuando finalmente vi el brillo de una ciudad en el horizonte, fue como si pudiera volver a respirar. La normalidad estaba regresando. Vi el reloj digital en el tablero del camión.
un gesto automático para calcular cuánto tiempo faltaba. Y fue entonces cuando sentí el golpe. El reloj marcaba las 6:25 de la mañana. Imposible, no podía ser. La última vez que había visto la hora en la gasolinera era poco antes de las 2. Las cuentas no cuadraban. No manejé por 4 horas. No me detuve. No dormí. Ese encuentro con la luz pareció durar una eternidad, pero también pareció instantáneo. Mi cerebro se negaba a aceptarlo. El reloj del camión debió haberse descompuesto. Tomé mi celular con la mano sudando. La pantalla se prendió. Las 6:26 de la mañana. Jueves, 27 de agosto. 27. El cumpleaños de Valeria era el día 26. La fiesta se suponía que era en la tarde del 26. No había perdido horas. Había perdido un día entero. La fiesta ya había pasado. El pastel ya lo habían partido. Las velitas ya las habían soplado. Y yo no estuve ahí. La promesa, mi juramento, roto. El aire me faltó en los pulmones. Me dio una desesperación fría, mucho peor que cualquier miedo que sentí en la carretera. Le había fallado. Y la peor parte es que no tenía una excusa. ¿Qué iba a decir? ¿Que el camión se descompuso? ¿Que me quedé dormido por demás? Ninguna mentira parecía lo suficientemente buena para cubrir ese hueco. Mi mirada se posó en el vaso de café que había comprado en el puesto. Todavía estaba en el portavasos. Por lógica, después de más de 4 horas debería estar helado. Estiré la mano y toqué el vaso de plástico. Estaba caliente. No tibio, caliente. Como si el dependiente me lo acabara de dar. Esa fue la prueba final. Ese café caliente era lo más imposible de toda esa noche. Cuando finalmente llegué a la casa, horas después, inventé la historia más mal contada que pude. Le dije que un problema en el motor me dejó parado en un área sin señal. Mi esposa sabía que estaba mintiendo, lo vi en sus ojos, pero lo peor fue la voz de Valeria en el teléfono. Esa vocecita decepcionada preguntando por qué no había ido. Eso me atormenta hasta hoy, mucho más que el recuerdo de la luz. Como 2 semanas después, noté algo raro en mi antebrazo izquierdo, una pequeña área donde el vello nunca volvió a crecer. La piel ahí está lisa, fría al tacto, no importa qué calor haga. Un recordatorio silencioso de que en esa noche, a la orilla de la carretera, no perdí solo el tiempo. Perdí algo mucho más importante. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Todo esto que te voy a contar empezó hace unos 2 años, cuando decidí que necesitaba desaparecer. Mi nombre es Moisés, soy veterinario. Por aquel entonces, vivía en una capital de esas que nunca se detienen, y lo que más anhelaba era el silencio. No por tranquilidad, la verdad. Yo quería silencio para ver si el ruido dentro de mi propia cabeza disminuía un poco. Así que, en cuanto apareció una vacante temporal para atender a los animales de unos ranchos y parcelas en una zona más apartada, me aferré a la oportunidad sin pensarlo 2 veces. El lugar era justo lo que buscaba, un puñado de calles que terminaban en unos antiguos cultivos de caña abandonados, y las hojas secas hacían un sonido susurrante con la más leve brisa. Las casas eran sencillas, la mayoría con un patio de tierra al frente, y el ritmo era totalmente distinto. La gente pasaba despacio, saludaba con un leve movimiento de cabeza y seguía su camino. No era falta de modales, era solo su forma de ser. La costumbre de quienes han vivido allí por generaciones y no le encuentran razón a las pláticas extensas. Renté una casita al final de una de las calles. Era pequeña, pero para mí estaba perfecta. Tenía una terraza al frente y en la parte de atrás, el terreno terminaba en un barranco que daba a los cañaverales.
Las primeras semanas transcurrieron con una calma que no sentía desde hace mucho. Mi trabajo era fácil, la mayor parte del tiempo atendiendo gallinas, algunas vacas, los perros. Incluso adopté a un perro criollo que siempre andaba rondando la tiendita local. Lo llamé Chispa, era algo arisco, pero creo que los dos solo necesitábamos un poco de paz. En serio llegué a pensar que lo había encontrado, que aquel lugar, con su silencio casi total durante la noche, me ayudaría a poner las cosas en su lugar. No me imaginaba que el silencio de ahí era solo la calma antes de la cosa más extraña que he escuchado en mi vida. La primera vez que sucedió creo que fue a principios de la tercera semana. Yo estaba sumido en un sueño profundo, de esos que solo se tienen cuando estás agotado. El sonido no fue lo que me despertó, fue Chispa. Estaba gimoteando muy bajo, un sonido arrastrado, y rascaba la madera debajo de mi cama. Abrí los ojos, confundido con la oscuridad del cuarto. Pensé que quería salir a hacer sus necesidades. A veces le pasaba. «Ya voy, amigo, espérate», murmuré, todavía medio dormido. Pero no se detuvo. El lamento se volvió más agudo, desesperado. Fue ahí cuando lo escuché. Venía de afuera. Era una nota única, metálica y vibrante, que se repetía con un ritmo lento, un toque largo, una pausa de unos 2 segundos, y luego la misma vibración de nuevo. Al principio, ni siquiera supe qué era. Solo después de unos momentos me di cuenta. Era un zumbido. Pero, ¿quién, en su sano juicio, estaría produciendo un zumbido metálico en la mitad de la madrugada? Miré el reloj sobre la mesita de noche. Los números rojos marcaban las 3:17 de la mañana. Me quedé sentado en la cama, solo escuchando. Ese sonido solitario, en medio del silencio de la noche. No parecía tener una dirección definida. A veces venía de los cañaverales, a veces de la calle de enfrente. Y Chispa estaba encogido de una forma que nunca lo había visto, temblando por completo, con la cola entre las piernas. Eso duró tal vez 1 minuto y medio, y luego, de la misma manera que comenzó, se detuvo. De repente, no fue que disminuyera, simplemente paró, y lo que vino después fue casi peor. Un vacío. El sonido de los grillos, de las ranas, cualquier cosa que fuera parte de la noche normal del campo, todo había desaparecido. El mundo del otro lado de mi ventana parecía haberse quedado completamente mudo. Intenté llamar a Chispa, pero solo se encogió más, allá en el fondo, debajo de la cama. Y yo me quedé ahí, en la oscuridad, con esa falta de sonido que me inquietaba más que el ruido extraño de antes. Algo andaba mal. No era solo un vecino excéntrico, era otra cosa. Al día siguiente traté de convencerme de que no era nada. Ya sabes, lugar nuevo, sonidos diferentes. Traté de buscar excusas lógicas. Quizá era la alarma de una bomba de agua, de esas viejas, con un sonido raro. O tal vez era una broma de mal gusto de algún muchacho del pueblo. Pero las excusas no encajaban. Y el comportamiento de Chispa, eso no tenía explicación. La noche siguiente la duda se disipó. Exactamente a las 3:17 de la mañana, lo mismo. El bajo lamento del perro, el sonido metálico de la nota única resonando afuera, y después el silencio total. Y la noche siguiente también. Se volvió una rutina. Después de la tercera noche no aguantaba más. Necesitaba preguntar. Fui a la tiendita de la señora Adalgisa a comprar unas cosas, esperando un momento para tocar el tema sin parecer un loco. Ella era una señora amable, siempre de buen humor. Mientras me cobraba, me armé de valor. «Señora Adalgisa, tengo una pregunta». Empecé, tratando de sonar lo más casual posible. ¿Aquí en el pueblo hay alguien que haga algún tipo de música rara o algo así? Ella dejó de embolsar el pan y me miró. La sonrisa que tenía en el rostro se desvaneció un poco. ¿Música rara? Creo que no, mijo. ¿Por qué? Es que he estado escuchando un sonido en la madrugada. Como si fuera una vibración. Siempre a la misma hora. La mano de ella, que estaba quieta sobre el mostrador,
Regresó despacio. Desvió la mirada hacia un rincón cualquiera del estante, como si buscara una respuesta ahí. «Ah», dijo, en un tono que daba por terminado el asunto. «Sonidos de la madrugada. Uno aprende a no darles mucha importancia. ¿Necesita algo más?» El mensaje fue claro. Me sentí tan incómodo que solo pagué y me fui. Más tarde, al final del día, regresé a tomar un café y vi a 2 señores mayores sentados en una mesa. Pensé en intentarlo de nuevo. Me senté cerca y comenté, como quien no quiere la cosa, que la noche era ruidosa de una manera diferente ahí. Uno de ellos, un señor con sombrero, solo movió la cabeza y siguió mirando su taza. El otro me miró por un segundo y me dijo, con la voz baja y un poco ronca: «Mire, usted es nuevo por aquí. Un consejo. Hay cosas que es mejor dejarlas en paz. No va a querer saber la respuesta de todo». Después de eso, se levantó, le dio una palmada en el hombro a su amigo y los 2 se fueron, dejándome solo con mi café. En ese momento, entendí. No me lo iban a decir. Y peor aún, la advertencia no era amistosa, era una orden. El hecho de que nadie quisiera hablar de eso me puso más nervioso que cualquier explicación que me hubieran dado. Porque cuando las personas se niegan a hablar de algo, es porque el miedo que sienten es demasiado real para ser puesto en palabras, y a partir de ahí las noches empeoraron. El zumbido seguía, puntual como siempre, pero ahora, mezclado con él, empecé a oír otra cosa. Eran susurros. Al principio, eran tan bajos que pensé que era el viento en los cañaverales, o solo algo de mi imaginación. Pero se fueron volviendo más claros. Voces de niños, finas, casi musicales. Y no decían nada coherente, solo eran fragmentos de frases, risitas ahogadas. Hasta la noche en que escuché algo que me dejó paralizado. Entre una nota y otra del zumbido, una vocecita dijo, clara como el agua: «Lo dejaste caer». Mi corazón se disparó. Me senté en la cama conteniendo la respiración. Esa frase no era al azar. Me llevó a un lugar en mi memoria que pasaba todos los días tratando de evitar. Un lugar con un columpio en el parque y mi hermanita, Lorena. Yo tenía solo 10 años, y yo la dejé caer. La culpa por aquel accidente era la razón por la que había terminado en ese rincón del mundo. Y ahora, en medio de la madrugada, una voz que no debería existir me lo estaba echando en cara. Lo sobrenatural, lo inexplicable, de repente se había vuelto algo terriblemente personal. Necesitaba una respuesta. No podía más. Al día siguiente, busqué al señor que me había dado el consejo en la tiendita. Me enteré de que su nombre era Don Celio y que vivía en una casita cerca de un arroyo. Fui para allá. Él estaba sentado en la terraza, reparando una red de pesca. Pareció no sorprenderse al verme. «Sabía que vendría», dijo, sin levantar la vista de su trabajo. «Don Celio, necesito entender qué está pasando aquí. Yo estoy escuchando cosas». Él finalmente detuvo lo que estaba haciendo y me miró. Su mirada era cansada, un cansancio de muchos años. Mi nieto se llamaba Daniel. Comenzó, con la voz firme, pero llena de un dolor antiguo. Tenía 7 años. Una noche, hace unos años, mi hija se despertó con el sonido. Ella no le dio importancia. Pensó que era gente regresando de una fiesta. Cuando amaneció, la cama del niño estaba vacía. La ventana del cuarto, abierta. Tragó saliva. Buscamos por todas partes. Vino la policía. Gente del pueblo vecino ayudó. Nada. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Aquí, nosotros sabemos lo que es. Es el llamado. Cuando el zumbido toca, ellos vienen a pasear. Y a veces, cuando les gusta a alguien, se lo llevan con ellos. ¿Ellos quiénes?, pregunté, sintiendo la garganta seca. Los niños, los que ya se llevaron antes. Nos quedamos en silencio por un largo rato. El único sonido era el del agua corriendo en el arroyo. Antes de que me fuera, me sujetó del brazo. «Mi hijo, tenga cuidado, una vez que lo notan, no lo olvidan». Esa noche supe que tenía razón, porque en medio de los susurros, por primera vez,
Escuché a una de las voces decir, de forma nítida e infantil, Moisés. Después de que dijeron mi nombre, algo cambió. Ya no se trataba de un misterio del lugar, se trataba de mí. Ellos me conocían, sabían de Lorena. El miedo se volvió algo más feo, una violación. Y llegué a mi límite. No aguantaba más quedarme encogido en la cama, imaginando lo que pasaba afuera. La tortura de la duda se volvió peor que cualquier cosa que pudiera ver. La noche siguiente, no esperé. Cuando el zumbido comenzó, a la hora de siempre, yo ya estaba de pie. Chispa se arrastraba en el piso, gimoteando, tratando de impedirme acercarme a la ventana, pero no le hice caso. Fui a la sala, que era más oscura. Sentía el corazón latiendo fuerte en mi garganta. Mis manos sudaban. Me dije a mí mismo que solo era para echar un vistazo, solo uno, para probarme que todo era un truco de mi mente, una alucinación causada por el estrés y la soledad. Respiré hondo y aparté un hilo de la cortina solo 1 centímetro, lo suficiente para que un ojo pudiera espiar. La calle estaba vacía, iluminada por la luz débil de la luna. Por un instante, sentí un alivio inmenso. No había nada ahí, era solo el sonido. Me estaba volviendo loco, eso era todo. Pero entonces aparecieron. Vinieron del final de la calle, de la oscuridad donde comenzaban los cañaverales. Eran una fila, unos 7 u 8 niños, caminando en silencio absoluto. Sus pasos no hacían ruido en la tierra. Se movían de una forma extraña, demasiado fluida, como si se deslizaran. Las ropas eran viejas, anticuadas, como las que uno ve en fotos de los bisabuelos. Pantalones cortos, vestidos de manga larga. No podía ver los rostros con claridad. Parecían manchas pálidas, sin facciones, como si la oscuridad se les hubiera pegado. Sentí náuseas. Aquello era real. Don Celio tenía razón. Debí haber cerrado la cortina, corrido al cuarto y esconderme bajo las sábanas como un niño. Pero no pude. Mis ojos estaban pegados a esa escena. Fue cuando la vi. Al final de la fila, un poco detrás de los demás, venía una niña más pequeña. Su cabello era corto, cortado de una forma que me pareció familiar. Llevaba un vestido que, incluso en la penumbra, yo reconocería en cualquier lugar. Fue un regalo mío, en su último cumpleaños. Mi cuerpo entero se negaba a creer. La lógica gritaba que era imposible, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, usando mi mayor dolor en mi contra. Como si pudiera escuchar mis pensamientos, la procesión se detuvo. Y la niña, al final, Lorena, se dio la vuelta. Despacio, no hacia la calle, no hacia los lados. Se volteó en dirección a mi casa, hacia mi ventana. Su rostro no era el rostro que guardaba en la memoria. Estaba pálido, los ojos eran 2 sombras vacías, pero yo sabía que ella me estaba mirando directamente a mí. Y entonces, muy lentamente, levantó la mano. La palma abierta, los dedos extendidos. No era un saludo, era una invitación. Me tiré hacia atrás, cayendo al suelo de la sala. El aire no me entraba en los pulmones. Me quedé ahí, encogido en la oscuridad, con la imagen de esa manita pálida que no salía de mi cabeza. El zumbido se detuvo y el silencio que siguió fue llenado por el sonido de mi propia respiración agitada. Ellos no querían solo asustarme, no querían solo llevarme. Estaban ofreciéndome la única cosa en el mundo que podría hacerme abrir esa puerta. No dormí. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo del cuarto, con la luz encendida y Chispa temblando en mi regazo. Cada crujido de la madera de la casa, cada soplo de viento, me hacía saltar. Esperaba en cada segundo escuchar el golpe en la puerta o su voz llamándome de nuevo. Apenas el cielo comenzó a aclararse, empecé a moverme. No era un plan, era puro instinto. Fui tirando mi ropa en una maleta de cualquier manera, mis libros en una caja, los equipos de veterinario en la otra. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: salir de ahí, salir antes de que la noche cayera de nuevo. Chispa parecía entender. Se quedaba cerca de mis pies, sin ladrar, como si supiera que teníamos que ser rápidos.
Llevé todo al auto en 3 viajes. Cuando cerré la cajuela, con un golpe que resonó en la calle silenciosa, vi una figura parada en la esquina. Era don Celio. Vino caminando despacio, sin prisa. Se detuvo a unos pasos de mí, su rostro marcado por el sol y por la tristeza. Miró el auto, la casa y luego a mí. «¿Ya se va, verdad?», preguntó, aunque no era una pregunta. Solo pude mover la cabeza, incapaz de formar una palabra. Él dio un suspiro largo, cansado. «Hace bien en irse, mijo. Es lo correcto». Hizo una pausa, y su mirada se volvió más intensa, más sombría. «Porque ahora ellos saben lo que usted más desea». No respondí. No había nada que decir. Me subí al auto, puse a Chispa en el asiento del copiloto y arranqué. Salí de ese pueblito por el camino de terracería, levantando polvo, y no miré atrás. Ni una sola vez. Esto fue hace 2 años. Hoy vivo en otra ciudad, tengo otro empleo, otra vida. Pero la huida nunca es completa, ¿sabe? Porque hay noches en que me despierto, en medio del silencio de mi apartamento, con la certeza de que estoy oyendo, muy bajo, el sonido de una nota única. Y sé, con un miedo que nunca se irá, que todavía se acuerdan de mí y que siguen esperando. Uno aprende a desconfiar a lo largo de su vida. Nos dicen de chicos que no hablemos con extraños, y en el trabajo nos enseñan a vigilar a quienes parecen demasiado amables. Pero, ¿qué pasa cuando el peligro no surge de la maldad, sino de una clase de bondad que ni siquiera sabíamos que existía? Una bondad que no debería ser real. Me llamo Peterson. Hace un par de años, yo trabajaba de velador nocturno en una casona comercial, uno de esos edificios viejos de la colonia Roma, de 2 pisos, que de día rebosaba de gente y de noche se volvía un silencio total. La verdad es que me gustaba. En esa época de mi vida, el silencio era una buena compañía, un alivio que continuaba la paz que ya no encontraba en mi casa. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era siempre la misma. Pasaba la tarjeta, hacía una ronda general para revisar puertas y ventanas, y después me instalaba en la recepción. Desde ahí veía la calle vacía, iluminada por esa luz amarillenta que daban los faroles antiguos. Las horas se arrastraban con lentitud. Yo leía lo que fuera, oía la radio a un volumen bajo, me tomaba un café desabrido que yo mismo hacía en la cafetera vieja de la cocineta. Era una monotonía que me servía bien, una manera de dejar la mente en blanco. El único sonido casi todas las noches era el zumbido suave del frigobar de la cocineta o el crujido que la madera del piso de arriba hacía de vez en cuando. Yo conocía cada ruido de ese edificio. Ninguno me inquietaba. El problema comenzó cuando empecé a oír algo que no era parte del lugar. Y no era un ruido de fantasmas, no de la forma en que uno lo imagina. Era algo mucho más simple. Pasos lentos en la banqueta, siempre alrededor de la 1 de la madrugada. Me di cuenta después de unas 2 semanas en el empleo. Cada noche la misma cosa. Miraba por la puerta de vidrio de la recepción y veía a una señora. Era de baja estatura, caminaba un poco encorvada, con el cabello cano siempre recogido en un moño bien hecho. A pesar de que la noche era agradable, llevaba un chal de lana sobre los hombros. Las primeras veces nos saludábamos solo con un movimiento de cabeza. Yo desde dentro, ella desde fuera. Un hábito silencioso. Una noche el aire se sentía un poco bochornoso y decidí salir a la banqueta por unos minutos. Y ahí venía ella, justo en ese instante. Parecía hasta que nos habíamos puesto de acuerdo. Se detuvo a una distancia prudente y me sonrió. «Buenas noches, joven. La noche está muy tranquila hoy, ¿no le parece?». Su voz era suave, un poco temblorosa. «Buenas noches», le respondí un poco incómodo.
Por aquí siempre es así, gracias a Dios. Me lo imagino. Mi nombre es Alcira. Vivo en esta calle desde que todo esto eran solo casas. ¿La neta? Un gusto, soy Peterson. La charla no duró mucho. Hablamos del clima, de la calma de la colonia, pero fue suficiente para romper el hielo. Después de esa noche, el movimiento de cabeza se convirtió en un buenas noches, intercambiado a través del vidrio. Unas noches después, mientras yo me tomaba mi café aguado, ella se paró frente a la puerta y tocó con suavidad el vidrio. Abrí un poco. Disculpe la molestia, Peterson, pero su café se ve algo triste, dijo, con una mirada casi maternal. Por un segundo, sin embargo, tuve la impresión de que su sonrisa no era de verdad, que estaba fija en algo detrás de mí, dentro de la oscura recepción. Me reí sin gracia, intentando ignorar la sensación extraña. Es lo que hay por ahora, doña Alcira. No diga una cosa de esas. Mañana, si usted me lo permite, le traigo un café de verdad. De olla, como debe ser. Claro que intenté rechazarla. Le dije que no era necesario, que era una molestia, todas esas cosas que uno dice por educación. ¿Qué molestia ni qué nada, joven?, insistió ella con una amabilidad firme. Me gusta tener una excusa para estirar las piernas antes de dormir. Al día siguiente apareció con un pequeño termo. El aroma que salió de ahí cuando lo abrí era otro nivel. Un café fuerte, con cuerpo, que parecía calentar a uno por dentro. A partir de ese momento, se hizo una costumbre. Y yo, que había escogido ese trabajo por la soledad, empecé a esperar con ansias ese momento en plena madrugada. Las semanas pasaron y eso se convirtió en nuestro pequeño secreto, nuestro ritual. Todas las noches, entre la 1 y la 1:30 de la madrugada, doña Alcira aparecía con el café. Platicábamos por unos 10, 15 minutos en la banqueta. Ella me contaba historias de la colonia, de cuando las calles eran de tierra, de las fiestas de barrio que hacían en el parque. Eran conversaciones sencillas, que me hacían sentir un poco menos solo en ese edificio vacío, pero fue ahí que empecé a darme cuenta de algo extraño que, al principio, pasé por alto. Parecía que ella adivinaba la hora en que yo iba a salir. Yo no tenía un horario fijo para estirar las piernas. A veces salía más temprano, otras más tarde, dependiendo de mi aburrimiento. Pero daba igual. En el mismo momento en que yo empujaba la puerta de vidrio, veía su figura acercándose por la esquina. Siempre. Una vez decidí hacer la prueba. Me quedé toda la noche adentro, sin poner un pie afuera. Dieron las 2 de la mañana, luego las 2:30, y nada. Entonces pensé, ¿ves? No es nada, es pura coincidencia. Pero de pronto, cerca de las 3, ya no aguanté y salí a fumar un cigarro en la banqueta. Apenas encendí el encendedor y oí su voz. Qué larga la noche de hoy, ¿verdad, Peterson? Me llevé un buen susto. Estaba parada ahí cerca, con el termo en la mano, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Yo intentaba buscar una explicación lógica, por supuesto. Creía que ella tenía el sueño ligero, quizás oía el ruido de la puerta desde lejos, o que yo, sin notarlo, terminaba por crear un patrón. Ya sabe cómo es. Uno se aferra a lo que sea para no tener que aceptar que algo no anda bien. Otra cosa curiosa, ella solo hablaba del pasado. Me preguntaba de mi día, pero si yo le comentaba alguna noticia de algo que estaba sucediendo, se las arreglaba para desviar la conversación de vuelta a los buenos y viejos tiempos. Para ella, la colonia parecía haberse quedado estancada en los 80. Yo pensaba que era solo una manía de la gente mayor, pura nostalgia. No sabía que era mucho más que eso. Estaba tan falto de una plática, de una pizca de calor humano, que simplemente acepté todo sin cuestionar. Toda esa certidumbre que yo había construido en mi cabeza, con todas las excusas y explicaciones lógicas, se derrumbó una noche de agosto. Hacía más frío, y una llovizna muy fina empezaba a caer, dejando la calle con un brillo grasoso bajo la luz de los faroles. Doña Alcira llegó un poco más temprano, ya con el termo en la mano. Me entregó el café y en lugar de comenzar a hablar del pasado,
Se quedó en silencio por un momento, mirando las ventanas oscuras del segundo piso del edificio. ¿Usted no siente escalofríos al quedarse ahí adentro solo toda la noche?, preguntó con un tono de voz diferente, casi preocupado. «Ay, para nada, doña Alcira», respondí intentando parecer seguro. «Es un trabajo muy tranquilo. Uno se acostumbra». Ella soltó un suspiro largo que formó una pequeña nube de vapor en el aire frío. «Sabe, Peterson, antes de usted había un muchacho aquí. Un chico bueno, muy trabajador. Pero creo que la soledad de este lugar no le sentó nada bien». Hizo una pausa, como si estuviera escogiendo las palabras. Empezó a decir que oía pasos en el piso de arriba, después de que todo el mundo se iba. Decía que veía gente pasando por la calle, pero cuando volvía a mirar, ya no había nadie. Sentí un nudo en la garganta, seguí en silencio, solo escuchando. La gente de la oficina decía que andaba hablando solo aquí afuera. Me miró de una manera extraña, profunda. Un día simplemente ya no vino. Renunció. Le dijo a su jefe que no aguantaba más, que el silencio de aquí era demasiado ruidoso. ¡Qué lástima! Se despidió poco después deseándome una buena noche como siempre, pero sus palabras se quedaron rebotando en mi cabeza. Volví a la recepción y cerré la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Hablando solo, yo pasaba 10, 15 minutos todas las noches hablando con ella en la banqueta. Me senté en mi silla y el edificio, antes un refugio tranquilo, de pronto parecía lleno de posibilidades. Cada crujido de la madera, cada zumbido de los electrónicos, todo parecía una advertencia. Por primera vez, sentí miedo de quedarme ahí. Y lo peor, el miedo no era de un fantasma, era de mí mismo. Casi no dormí esa noche. Me quedé reviviendo la conversación con doña Alcira, sus palabras, la forma en que me miró, la historia del muchacho que hablaba solo. Era obvio que estaba hablando de mí. ¿Pero por qué? ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? Llegué a mi turno al día siguiente sintiéndome un desastre, con la cabeza pesada. Necesitaba saber más sobre ese vigilante. Rui, el vigilante del día, ya estaba en la puerta esperándome, ansioso por irse. «¿Qué onda, Peterson? ¿Todo en paz?», dijo pasándome la radio. «Todo bien», mentí. «Oye, Rui, déjame preguntarte una cosa. ¿Tú conociste al vigilante que trabajaba aquí antes que yo? ¿Qué pasó con él para que se fuera?» Rui desvió la mirada, de pronto muy interesado en acomodarse la hebilla del cinturón. «Ay, no sé, el asunto estuvo medio raro. El tipo se le fue el rollo. Decía que el lugar se sentía extraño por las noches. Se le zafó un tornillo, creo. ¿Por qué?» Respiré hondo. Era ahora o nunca. «Es que hay una vecina aquí, una señora, doña Alcira. Ella me contó su historia». En ese mismo instante la sonrisa de Rui se borró, se detuvo en lo que estaba haciendo y me miró fijamente, con el ceño fruncido. «¿Doña Alcira? ¿Cuál doña Alcira?» «Una que vive aquí en la calle, una señora chaparrita, de moño, que siempre pasa por aquí de madrugada». Le expliqué, ya sintiendo un escalofrío en el estómago por su reacción. Rui se puso pálido. «Órale, ¿estás hablando con doña Alcira?» «Sí, hablo con ella todas las noches. Incluso me trae un café». Su expresión cambió. No era asombro, era casi lástima. Me agarró del brazo con una urgencia que no era propia de él. «A ver, ven conmigo, tienes que hablar con Rita, ahorita». Prácticamente me arrastró dentro de la oficina principal. La mayoría del personal ya se había ido, pero Rita, la gerente administrativa que trabajaba ahí desde hace una eternidad, todavía estaba en su escritorio guardando sus cosas. «Rita, una disculpa, te molesto», dijo Rui con voz apresurada. «Peterson dice que platica todas las noches con doña Alcira aquí en la entrada». Rita dejó de guardar los papeles en su bolsa y levantó el rostro. Su mirada no era de espanto, sino de una tristeza inmensa, cansada. «Peterson, siéntate un minuto, por favor», pidió, señalando la silla frente a su escritorio. «Dime, ¿cómo es esa señora?»
La describí con lujo de detalles: la estatura, el cabello cano en el moño, el chal de lana, la voz suave, el termo que llevaba. Conforme yo hablaba, Rita solo movía la cabeza lentamente, con la mirada fija en la mía. Cuando terminé, el silencio en la oficina era total. Así era exactamente doña Alcira, dijo Rita con voz baja y pausada. Una persona maravillosa. Vivía en esa casa amarilla de la esquina, y a diario hacía el esfuerzo de traernos café recién hecho. Decía que le alegraba el día. Yo no entendía a dónde quería llegar. Pues sí, es muy amable de su parte. Rita me interrumpió poniendo su mano sobre la mía. Su piel se sentía fría. Peterson, doña Alcira falleció hace casi 8 años. La atropelló un camión que perdió el control, justo ahí en el paso peatonal, frente al edificio. Ella estaba cruzando la calle para venir a traernos nuestro café de la tarde. Fue como si ya no escuchara nada. Me llevé la mano al estómago y a la boca. Recordé el calor del café bajando por mi garganta, noche tras noche. Recordé el aroma fuerte, el sabor riquísimo. Yo no había visto un fantasma. Había hablado con uno. Había aceptado un regalo de ella. Me había tomado el café de una mujer muerta. No sé cómo terminé ese turno. Creo que ni Rui ni Rita esperaban que me quedara, pero lo hice. De vuelta en la recepción, cerré la puerta con llave y pasé las siguientes 6 horas sentado en la silla, inmóvil, solo mirando la calle oscura a través del vidrio, esperándola. Ella no apareció, pero alrededor de la 1:30 de la madrugada, un aroma inundó la recepción. Un olor fuerte, inconfundible, olor a café de olla recién hecho. Venía de todas partes y de ningún lugar. Me levanté olfateando el aire como un animal asustado. No había nada. La cocineta estaba con llave, la cafetera apagada y fría. A pesar de eso, el aroma estaba ahí, tan real que me daba náuseas. Fue peor que si la hubiera visto. Era una prueba de que ella estaba ahí afuera, haciendo lo mismo de siempre, aunque yo ya no pudiera verla. Fue la noche más larga de mi vida. Cuando el cielo empezó a aclarar y vi la silueta de Rui acercándose para relevarme, sentí un alivio que casi me derriba. Abrí la puerta, le puse la radio en la mano y ni siquiera esperé a que me preguntara nada. No vuelvo. Fue todo lo que dije. Fui directo a la oficina de mi jefe esa mañana y renuncié. No di la verdadera excusa, claro. Le dije que había conseguido otra chamba. Él no hizo muchas preguntas. Creo que, en el fondo, nadie duraba mucho en ese turno. Ya pasaron 2 años. Hoy trabajo en logística durante el día, en una bodega ruidosa, siempre rodeado de gente. Nunca más trabajé de noche. Nunca más logré estar en silencio absoluto por mucho tiempo. La experiencia me marcó de un modo que no sé explicar. Hasta hoy no sé qué pensar de doña Alcira. ¿Era solo un espíritu repitiendo lo que siempre hacía por bondad? ¿O había algo más? Al contarme la historia del otro vigilante, ¿estaba intentando advertirme? ¿O me estaba mostrando cuál sería mi destino si me quedaba? Nunca lo sabré. La única certeza que tengo es que la soledad puede ser una invitación peligrosa. La mía se encontró con la de ella en esa banqueta oscura. Y de vez en cuando estoy en casa solo y de pronto siento un olor a café en el aire, sé que una parte de ella, de algún modo, todavía me acompaña. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.